Este, lo que no veo es que haya llegado todavía el doctor Yazag, que también tenía que estar con nosotros. Este momento le llamaré para ver si ya se suma. Ah, no vas a asistir entonces al panel. Ya, Tengo aquí varios que me dicen que están en sala de espera, pausados para que les den acceso. ya. Bien. Bueno, creo que independientemente de las necesidades que hayamos planteado para la asistencia, sobre todo de los ecuatorianos, creo que podemos tratar de empezar. Ariel, estás en toda tu posibilidad. Extendemos un respetuoso y amigable saludo a quienes nos acompañan, tanto desde varios países de América y España, cuanto desde las diversas provincias y universidades ecuatorianas. Esta es una jornada académica que busca enriquecer el conocimiento de procesos del ámbito jurídico-político recientes, desde una perspectiva comparada y crítica. Abordaremos la realización de procesos electorales de jueces mediante el mecanismo del sufragio universal, que es parte de los regímenes democráticos. Para este propósito, contamos con la presencia de acreditados académicos de México y España, que nos permitirán acceder al examen de varias aristas de dichos procesos, ante la realización de la experiencia mexicana y la posibilidad de otra en España. Bienvenidos. La academia como espacio de construcción del pensamiento crítico tiene entre sus más nobles responsabilidades las de generar herramientas que permitan afrontar los desafíos contemporáneos, desde una visión integral, reflexiva y comprometida con la realidad social, a grandes representantes del derecho, para explotar teóricamente temas de trascendental relevancia como el que se ha de tratar el día de hoy. A continuación tenemos la intervención del doctor Raúl Yazag Fernández, director de la carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. Natasha, lamentamos mucho, Raúl no va a poder asistir por un inconveniente temporal, de tal manera que prosigamos nomás. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, a continuación es para nosotros un honor presentar al doctor Rubén Darío Castro Orbe, doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, especialista en procesos educativos por la Universidad Central del Ecuador, diplomado en docencia superior por la Universidad de La Habana, Cuba. Magíster en Educación Superior, mención en Ciencias Jurídicas por la Universidad Central del Ecuador. Doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, España. Fue miembro vocal del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, presidente del Comité de Propiedad Intelectual del Ecuador, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Ecuador, secretario de Derechos Humanos Laborales de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, ALAL, y es el actual procurador de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador. Ha sido director nacional de asesoría jurídica o asesor jurídico de varias instituciones públicas, como el Congreso Nacional y el ex Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, y asesor de varios ministros de Estado. Es autor de varios libros y artículos científicos del ámbito jurídico, entre los que destacan Elementos para una teoría marxista del derecho, Tendencias actuales en el derecho colectivo del trabajo y Temas medulares del nuevo poder constituyente. Es profesor principal de la Universidad Central del Ecuador. Inició sus labores en 1978 y ha sido profesor y conferencista invitado a varias universidades y congresos o seminarios internacionales. Y además será quien conducirá el presente panel en calidad de moderador. Le damos paso a la intervención del doctor Rubén Castro. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todas y todos. Quiero en primer término
volver a expresar mi saludo a distinguidos colegas como Gilberto Chávez Orozco, Roberto Julio Chávez, mexicanos, y Jaime Cuevas, español, a quienes hoy día tendremos como los panelistas principales de este importante encuentro, que obviamente pretende para sobre todo quienes estamos lejanos a la realidad de lo ocurrido y de lo por ocurrir en México y en España en referencia a la elección universal o mediante votación universal de los jueces, sobre todo de jueces de cierta jerarquía. Los sucesos a los que me he referido, sin duda alguna, son acontecimientos que han provocado importante debate, tanto en los propios países cuanto en los países latinoamericanos y europeos. El día de ayer nomás me enteraba de que, al igual que ocurrencias producidas en México, igualmente en España el tema ha generado cierta resistencia y disputa en los operadores judiciales. El 70% aproximadamente de los jueces y operadores judiciales ayer habían declarado una paralización de labores en España. En México hubo algo similar que evidentemente connota que estamos ante sucesos controvertidos, ante sucesos que tienen trascendencia, pero que no generan obviamente el acuerdo de todos. La presencia de Gilberto Chávez Orozco, que es uno de los más destacados juristas que tiene este momento México, porque es el director de la Academia de Derecho Laboral Mexicano y es el presidente del Instituto de Posgrado de Derecho, será sin duda alguna un importante aporte para conocer lo que alrededor de estos temas existe en la opinión acreditada de juristas mexicanos. No menos puedo decir de Roberto Julio Chávez, que fue presidente de la Asociación de Abogados Democráticos de México, que es una de las filiales de la Asociación de Abogados Laboralistas de América Latina. Roberto también goza de un prestigio importante. Ustedes al inicio de esto también han escuchado el saludo de los dos mexicanos y evidentemente el correspondiente reconocimiento de la prestancia igualmente de Roberto. Ni se diga, Jaime en España goza también de una importante presencia y además de un acreditado criterio justamente para tratar estos temas. Creo que estamos ante tres exponentes que nos darán luces sobre esta situación. El provecho que de esto saquemos, estudiantes universitarios de América Latina, profesores universitarios de América Latina, será sin duda algo que podremos mantenerlo en nuestro conocimiento y servirá también para nuestros posteriores análisis. El tema es un tema controvertido y por lo tanto queremos agradecer enormemente desde el inicio la contribución de estos tres importantes académicos en esta tarde de hoy. A los asistentes, agradecerles también su asistencia y obviamente que aprovechen de esta importante actividad de esta tarde. Les dejo entonces nuevamente con los chicos del protocolo para que continuemos con el panel. Parece que está apagado el micrófono de la persona que tiene que presentar al primer panelista. Es un honor para nosotros el presentarles al primer panelista, quien es el doctor Roberto Julio Chávez,
Es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, maestro y doctor en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Defensa Penal por la Escuela Federal de Formación Judicial, estudios de doctorado en Derecho Penal CECIJUC, expresidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos del 2020 al 2022, es docente del doctorado en Derecho Laboral en la Universidad San Carlos de Guatemala y es defensor público federal especializado en ejecución penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Baja California. Continuamos con la intervención del panelista. Eh, Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al doctor Rubén Castro. Agradezco la invitación que nos formula y de poder dar algunas ideas en torno al suceso de la elección judicial que le hemos denominado en México. Y agradezco también la oportunidad de escuchar a tan buenos referentes, al director nuestro Gilberto Chávez Orozco, que también sabemos de su prestigio y el liderazgo que tiene en el ámbito laboral de todos los sectores reconocidos. Asimismo, del maestro Jaime, español, que también hemos dado muy buenas referencias. Y bueno, expongo mi participación en el siguiente sentido. Quiero advertir en principio a la audiencia, al auditorio, esta exposición con cierto tamiz que me decanta de ser miembro de una organización que ha apoyado la reforma judicial y sobre todo ha apoyado la democratización del Poder Judicial Federal en México. Hablo de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, de la cual tuve el honor de presidir de 2000 a 2022. Es necesario hacer ese tamiz por la composición ideológica que quizá yo señale, pero intentaré ser lo más objetivo posible. Considero que antes de analizar la reforma en México, la reforma judicial, debe contextualizarse un poco, qué es, cómo se ha ido desenvolviendo eh, las instituciones democráticas en este país. México en el siglo XIX ha tenido distintos avatares para poder consolidar sus instituciones. Nuestra historia constitucional inicia con 1824, donde se busca por primera vez imponer un sistema federal con influencias europeas, las teorías contractualistas de Juan Jacobo Rousseau, y por otro lado la influencia pragmática norteamericana, y se le reconocía a la federación ciertos dotes de soberanía. Esta problemática no se resuelve completamente en el 24, pasan turbulencias como en la mayoría de países latinoamericanos, que llegamos de alguna forma tardíos a las fiestas democráticas, y logramos, después de pasar por un centralismo en 1836 a 1857, donde ya se establece una constitución, no solamente en cómo organizar el poder, sino sobre todo de corte liberal, donde ya se empiezan a reconocer algunas libertades, porque la discusión antes era esa conformación del poder. Posteriormente a ello, dando un salto, pues simplemente hacer un recorrido, es hasta 1917 que tenemos como la constitución o la reforma constitucional más importante de una transformación de fondo, que es el reconocimiento de los actores sociales a nivel constitucional, y que también ha sido
un triunfo, un reconocimiento a nivel mundial, el que incluyéramos al sector, por ejemplo, obrero, a las relaciones laborales y el reconocimiento a los derechos sociales en la Constitución, también la educación, y entre otros derechos, por mencionar algunos, o el agrario, artículos 3, 27 y 123 constitucionales. No obstante ello, si bien es cierto, ha sido una experiencia compleja, pasamos por una dictadura, dos imperios, es decir, la consolidación de la democracia fue difícil. Después del 17, por la inestabilidad política que se tenía, se cayó en un modelo de caudillismo que comenzó a ser institucionalizado. Podemos ver que a partir de los posterior a 1917, de los 20, 36, se empieza a hacer una institucionalización ya de este modelo caudillista. Y comienza por fin la institucionalización y aparición de partidos políticos. Sin embargo, tuvimos un régimen de un partido hegemónico en México durante 70 años. Y es hasta el año 2000 en el que empieza a haber una transición democrática. Todo este contexto es para señalar que en ese ámbito el Poder Judicial fue un acompañante de las transformaciones políticas y sociales en México. A partir de esta denominada política de masas, eh, de los gobiernos institucionalizados ya, toda la responsabilidad política recaía en el poder ejecutivo. Nosotros tenemos un modelo, un sistema, perdón, de gobierno presidencialista, en donde el ejecutivo era prácticamente el gran juez al que se acudía de manera política para poder resolver las distintas controversias que había eh, nacionales y a veces cuando había algún negocio internacional también. Es importante realizar este contexto porque el Poder Judicial por sí mismo tiene una participación, vamos a decirlo, menor. Tan es así que en la literatura de México, autores como Emilio Rabasa en el texto de La Constitución y la Dictadura no considera al Poder Judicial como un poder. Y la razón es que dice, bueno, el Poder Judicial en principio no representa al pueblo porque no expresa la voluntad ni actúa por sí mismo como un mandatario del pueblo. El Poder Judicial es un poder que actúa a petición de parte por la solicitud de alguien. Por ende, para este autor, el Poder Judicial, al no tener esa voluntad popular, lo ve como un departamento al que se le establece una función constitucional. Estamos hablando de un autor de 1900, desde luego. Y también nos dice que carece de unidad ese poder porque hay diversas decisiones de lo que integra todo el Poder Judicial, como son los jueces. En ese tiempo no había magistrados, los jueces y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son algunos de los cuestionamientos que hace este autor al Poder Judicial. Posteriormente, en la literatura, se dejó de hablar del Poder Judicial hasta el año de los años 60, donde un autor de corte sociológico muy importante en México, estamos hablando del señor Pablo González Casanova, en un texto que es un análisis de las instituciones mexicanas que se llama La democracia en México, menciona al Poder Judicial
y hace un análisis y nos dice, bueno, el Poder Judicial realmente es independiente. Y del análisis que hace este autor, él concluye que sí, y lo hace con un estudio sobre los juicios de amparo que se promovían contra actos del Poder Judicial. Y señala que sí hay un cierto grado de independencia, así lo establece. Sin embargo, este poder seguirá las líneas políticas del Poder Ejecutivo, lo que le da mayor estabilidad, así lo señala en este estudio, pero sí hay cierta autonomía porque el Poder Judicial actúa como un dote o una función política, más bien función política, perdón, cuya principal finalidad es otorgar cierta esperanza a los sectores en la participación política. ¿Cómo se otorga esa esperanza? Por medio justamente de los recursos, de los juicios, de las acciones que se establecen ante este poder. Estamos hablando de los 60. De pronto damos un salto en qué ocurría en el Poder Judicial y uno de los motivos que había para su reforma es carecía de representatividad política el Poder Judicial, por una parte, y por otra parte, pues sí había eh, algunos casos, no todos, hay que también ser. Se congeló, parece la... ¿En qué me sustento para decir que había corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Genaro Góngora Pimentel, quien en ese libro nos narra no solo su vida como personal, su biografía, sino además su paso por el Poder Judicial, ocupando los cargos de secretario de Estudio y Cuenta, juez de distrito, magistrado de circuito y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En dicho libro nos narra los excesos que hubo en el Poder Judicial, la inmoralidad con que se manejaban ciertos sectores. Insisto, ahí hay nombres y apellidos en el texto. No era la generalidad, pero sí había ese tipo de casos. Tan es así que en ese momento, cuando él nos narra, los cargos de jueces de distrito y magistrados eran por designación directa de los miembros del poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes hacían esa designación como sin carrera judicial. Es hasta la reforma de 1994 donde se da un gran cambio al Poder Judicial y se le pretende ya no solamente institucionalizar, sino convertirlo en por lo menos a la Suprema Corte de Justicia. Se conforma también un consejo, aparte un consejo que sería el Consejo de la Judicatura, y quien será un órgano independiente para funciones administrativas. Esa era la idea profesional con libertad de gestión técnica y de organización. También se inicia la carrera judicial y la idea era que se estableciera con méritos el acceso a los cargos, como es juez, magistrado de circuito, y desde luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tenía ese nivel, perdón, no tenía esa cualidad. ¿Por qué? Porque el nombramiento de los ministros anterior a la reforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eran bajo la propuesta directa del Poder Ejecutivo con la ratificación, bueno, perdón, había una terna que mandaba el Poder Ejecutivo y de ahí por votación del Senado se elegía quién sería ministro de la Corte. Estamos hablando del 94, es decir, no hace tantos años. ¿Qué es lo que ocurrió a partir de ahí? Bueno, se empezó a concentrar el poder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
lo que se pensaba que iba a ser un acceso a, o la participación más activa de las barras de abogados, de las universidades, no ocurrió. Eh, la corrupción de alguna manera de algunos funcionarios y algunas redes internas se siguió dando. Ello lo podemos observar también en literatura nacional mexicana. Dos libros me parecen muy importantes. Uno de Hernán Gómez Pruera, Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T, editorial Grijalva, y un estudio periodístico también de Jesús Lemus en El cártel judicial, radiografía de un poder fallido de editorial Grijalvo. Estos dos periodistas analizan con nombres y apellidos la investigación de diversos juzgadores y diversos magistrados y en una red de corrupción que había en el Poder Judicial. Sobre todo, también señalarlo, eso fue uno de los motivos, otro de los motivos fue el alejamiento que se da con los sectores, con la población, había poca interlocución con la población y lo que parecía una carrera judicial que iba a ser por medio del mérito, pues no se dio porque en la mayoría eran concursos internos, no concursos abiertos donde se demostrara el conocimiento jurídico, sino justamente una especie de recompensa de ciertos sectores para acceder a estos cargos. Pero además, hay que decirlo también, era muy difícil los concursos internos para acceder a cargos de juez y magistrado, porque siempre estaban de alguna manera cuestionados por trampas o por corrupción en los exámenes. Entonces, ese es el panorama que enfrentaba el Poder Judicial. Y desde luego, la idea de la reforma y la idea que mantiene la Asociación Nacional de Abogados Democráticos o lo que, cierto sector que conformamos este colectivo, esta asociación, pues era que se tenía que democratizar ese poder. ¿Cómo era la forma de democratizarla? Por medio de la elección popular. Desde luego que no, nunca se había visto una democratización total de todos los cargos. Ha sido muy cuestionada, lo sabemos, pero consideramos que hay algunos grandes mitos. ¿Por qué? Porque se cuestiona que la elección judicial llevará compromisos. En este aspecto, considero yo en lo personal que más, si lo viéramos más allá de que hay un compromiso o un tema partidista, ¿por qué no ver a la elección como se ve en cualquier otro país, como un mecanismo de control político? Es decir, los cargos judiciales ya no son eternos, están a evaluación directa, es una forma de control que se tiene, pero no un control de cómo se va a decidir, sino en las personas que ocupan esos cargos, de que lo hagan bien y la ciudadanía es quien evalúa cómo mediante el voto. Entonces, mi opinión es que es un mecanismo de control que así tenemos que ver a la elección judicial y que hay más participación de la población, hay más debate, se conoce mejor a quienes nos están juzgando. Normalmente se desconocía, el aparato judicial era un aparato con poca transparencia en ese sentido porque no participaba mucho. En el tema de la carrera judicial también se ha dicho que va a desaparecer. Esto también hay que señalarlo. No es verdad, la carrera judicial se mantiene. Sí, quizá los cargos de juez, magistrado y ministro de la Corte, bueno, no es en automático de que se logre mediante el mérito, es verdad, porque se requiere ahora de, además, ser electo. Sin embargo, eso no le limita a los que están en la carrera judicial que se mantengan y puedan participar y podrían ser electos también. Es decir, no se limita esa participación en la carrera judicial. Eh, y se ha dicho que habrá debilidad en el amparo. También consideramos en ese sentido que no es tan exacto que va a haber una debilidad porque aún no se ha resuelto ningún asunto. Es decir, se está presuponiendo sin un análisis empírico, fáctico, que va a haber sujeción total.
del Poder Judicial, cuando el Poder Judicial lo conforman muchos hombres y mujeres que tienen diversas formas de pensar, que desde luego se estableció un tribunal de disciplina judicial, sí, claro, pero estamos hablando de 5 personas, muchas gracias. Estamos hablando de 5 personas que son los que estarán evaluando y juzgando si hay actos incorrectos por parte de los jueces o magistrados, y además donde, insisto, aquí el actor que estaba oculto, el personaje que no aparecía en nuestro sistema de control y de pesos y contrapesos era la ciudadanía. Y hoy en día la ciudadanía podrá participar presentando denuncias directas ante el Tribunal de Disciplina por el mal, en su caso, los malos actos que cometan estos funcionarios. El control ahora está en el pueblo de México, y yo lo voy a decir así, en la ciudadanía, no me refería a eso después. Eh, Quisiera concluir con algunos aspectos. Sí hay algunas oportunidades, así lo voy a referir, que deben, a mi juicio, revisarse, deben mejorarse. Evidentemente debe revisarse la integración de los comités de evaluación, debe tomarse más en cuenta a la academia, a las escuelas de derecho, departamentos de derecho. Se debe de tomar en cuenta más a las asociaciones de abogados y abogadas, y también a las asociaciones de derechos humanos, su opinión para seleccionar a los candidatos que irán a la elección. También debe investigarse el tema de los acordeones, no porque sean ilegales. Los acordeones es los escritos que hacían las personas para saber por quién votar, que tenían que ser propios. Sin embargo, sí hay dudas de dónde surgió los recursos, sobre todo los recursos para desplegar ese tipo de acordeones. Es un tema, es un área de oportunidad que debe de mejorarse, corregirse ese uso o aclarar de dónde son los recursos y abrir las campañas. Fue unas participaciones muy limitadas, eh, y me parece que son temas de oportunidad. Pero insisto, y con eso concluyo, es una oportunidad simple y sencillamente un diseño de ingeniería constitucional donde se le da la oportunidad a la ciudadanía de participar activamente en quiénes son sus jueces, magistrados, magistradas o juezas y ministros y ministras, que en muchas de las ocasiones tienen en sus manos su patrimonio o su destino. Con eso concluyo, agradezco este tiempo. Muchísimas gracias, Roberto. Eh, Sobre todo agradecer por la observación de los tiempos que hemos asignado a cada uno de los panelistas. A continuación vamos a proceder a dar la palabra al segundo panelista de esta tarde. El estudiante asignado va a leer la hoja de vida, una síntesis de la hoja de vida del doctor Jaime Cuevas. Buenas tardes con todos. El abogado MBA Jaime Cuevas Martínez, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derecho Privado por el IES San Pablo CEU y Executive MBA por CEU Business School. Es profesor asociado al claustro de la Unidad de Educación Ejecutiva de la Facultad de Derecho, Empresa, Gobierno y Economía de la Universidad Francisco de Vitoria. Además, es profesor invitado del Instituto de Posgrado en Derecho en Ciudad de México. Imparte la cátedra en Derecho Procesal y Mercantil en el IFE, Cámara de Madrid. También es profesor del Executive Master in International Business Law del International MBA in Pharma Industry, Berkeley Extension, y participa en el Executive MBA de la CEU Business School. Es autor de Organización de la Abogacía en España y en Entornos Internacionales, Marco Jurídico Colegial. También de Honorarios Profesionales y Costas Procesales, Entorno Organizativo del Despacho, publicado por Editorial Dickinson. Ha sido coautor del Tratado Mercantil Editorial El Derecho y ha publicado numerosos artículos jurídicos de un alto nivel académico. Damos la bienvenida al doctor Jaime Cuevas Martínez, recordándole también de la misma manera los 20 minutos de intervención. Gracias.
Bueno, buenas tardes allá en Ecuador, buenas noches en España. Muy agradecido, David, por tus palabras de presentación. Muy agradecido también a, a Rubén Castro, a la Universidad Central del Ecuador, por la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes en el tratamiento de esta temática que es de rabiosa actualidad en España, como comentaba Rubén Castro en su introducción, y que tiene ciertas similitudes con el proceso que actualmente están viviendo efectivamente en México, como bien nos ha expuesto el doctor Roberto Julio Chávez, y tratará también posteriormente Gilberto Chávez, a los que también les remito cordiales saludos. Y agradecer, por supuesto, la presencia de todos los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador que hoy nos están acompañando y que seguro que aportarán también, si tienen oportunidad de ello, una visión complementaria en un turno de ruegos y preguntas. Voy a tratar de ajustarme a los tiempos que se han marcado por la universidad. Y bueno, les comento un poco la situación genérica en España que existe de forma tradicional, si es que se puede hablar tanto de una tradición en un país que tiene una historia reciente de democracia excesivamente joven, como ya conocen. Es decir, en España la Constitución vigente es del año 1978, veníamos de un periodo de dictadura del general Franco de casi 40 años, y es a partir de ahí que podemos empezar de una historia de elección de jueces en un ámbito de democracia con la Constitución española de diciembre del 78. A partir de ahí, en el año 1980, se establece la Ley Orgánica 1180 del Consejo General del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Poder Judicial, y con un sistema de elección no de los jueces, sino del órgano de dirección, gestión, coordinación de la Judicatura, que es el Consejo General del Poder Judicial. En un inicio, en el año 1980, se establece un sistema por el que de los 20 miembros que van a ocupar el Consejo General del Poder Judicial, 12 son a elegir por el sistema que determine el propio órgano de gobierno de los jueces, otros 4 son designados por las Cortes, en este caso por el Parlamento, de entre juristas de reconocido prestigio, y otros 4 a través del Senado, también por el Legislativo, de entre entre juristas de reconocido prestigio. Es decir, que hay una mayoría de 12 sobre 20 de miembros del Consejo General del Poder Judicial que son designados por los propios jueces, y una minoría, 8 en total, que son designados por las Cortes, Congreso y Senado. Siendo, como decimos, una ley orgánica del año 1980, tan solo 5 años después, en el año 1985, se modifica este sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sin un motivo claro. No existía una causa que invitara a pensar que debía ser modificado este sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y sin embargo, en el régimen de mayorías absolutas que en ese momento contaba el partido en ese momento en el poder, que era el PSOE, pues se cambia ese régimen de mayorías, y 12 de los miembros pasan a ser elegidos por las cámaras, 6 por el Congreso, 6 por el Senado, por el Poder Legislativo, y los otros 8 también, pero de entre jueces de carrera judicial, pero elegidos por el Poder Legislativo. Esos miembros van a componer el Poder Judicial, y se saca de los jueces la capacidad de elección de aquel órgano de gobierno que les va a coordinar, va a gestionar, va a promover nombramientos, va a promover expedientes disciplinarios, en general todo lo que es el órgano de gobierno de los jueces. Bueno, ese es el primer escenario en el que tenemos ahora. Un Consejo General del Poder Judicial que viene en su primera fase de nombramiento de sus miembros determinado por el Poder Legislativo, con lo cual esa separación de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial se difumina a partir del año 1985, y es el sistema que contamos hasta ahora. El sistema para acceder a la carrera judicial y a la carrera fiscal, porque vamos a unir un poco los dos en esta exposición en España, es a través del sistema de oposición y de méritos. Es decir, son carreras son carreras a las que se accede mediante la superación de un examen
teórico y práctico de conocimientos sobre las materias propias de la judicatura, diferentes materias, civil, penal, constitucional, penitenciario, militar, social, y realmente son oposiciones, son exámenes que requieren preparación en muy escasas ocasiones de meses y normalmente preparación de años. Son oposiciones duras en las que finalmente alcanzan el estatus de jueces y de fiscales profesionales, juristas que están ciertamente preparados, tienen una preparación sólida como para poder desarrollar esa labor tan importante socialmente. Eso es como existe hasta el día de hoy la elección de los jueces, mediante un sistema público, tribunales públicos, que examinan a aquellos juristas que desean desarrollar su carrera judicial y fiscal en un entorno judicial, como funcionarios del Estado. A día de hoy se está empezando a plantear, y es por ello uno de los motivos por el que se ha planteado la huelga de jueces y fiscales los días 1 a 3 de julio a la que hacía referencia el doctor Rubén Castro, porque se pretende cambiar ese sistema de elección de los jueces. ¿De acuerdo? No se va a ir exactamente, o no se pretende por el gobierno, que se vaya a una elección universal de los ciudadanos de quienes van a conformar los tribunales de justicia, sino que se establece una tutela del Poder Ejecutivo, de las administraciones públicas dirigidas por el Gobierno, sobre quiénes son las personas que van a contar con más facilidad para acceder a los cargos de jueces y de fiscales. Es decir, hasta ahora, como he expuesto antes, estamos hablando de unos exámenes públicos a los que cualquier persona puede acceder a ellos después de años de preparación, pero se puede acceder a esos exámenes de forma pública. Ahora cambia ese sistema o se pretende cambiar ese sistema, todavía no ha salido la reforma aprobada definitivamente, de tal modo que las personas que quieran acceder a la práctica del derecho desde el punto del papel del juez o del fiscal pueden llegar a recibir una contraprestación económica anticipada en forma de beca pública para que se dediquen su tiempo a formarse y a formarse como, ya no individualmente, como cada uno tenga un preparador de oposiciones, mediante una escuela, mediante una academia que le prepare para poder superar esas oposiciones, sino que se va a formar en una escuela pública a todos aquellos miembros que deseen ser jueces o fiscales. Es decir, que se tutela tanto la generación de ingresos económicos de las personas que se quieren dedicar a la judicatura y a la fiscalía, y se tutela también la propia formación de esas personas durante los años que están preparándolas. El acceso a la judicatura. ¿Qué recelo ha generado esto? Pues desde luego que el papel de la administración pública regida por el gobierno es mucho más activo, con lo cual el peligro de que el principio de capacidad y mérito que hasta ahora ha regido mediante un examen objetivo al que cualquier persona puede acceder por sus propios medios mediante la preparación que considere oportuna, es sustituida por una retribución ya anticipada en forma de becas a esos profesionales y con una formación que depende del propio gobierno a través del Ministerio. Entendemos que será a través del Ministerio de Justicia, que establecerá cuáles son las bases de preparación y de formación que deben tener esos profesionales del derecho que se quieran dedicar a la judicatura y a la fiscalía. Entonces, esto de por sí sería una medida que, bueno, pues podría parecer que genera un recelo exagerado en los jueces y en los fiscales como para que acudan a una huelga, simplemente porque se cambia la forma de acceso al estudio para la preparación de la judicatura y de la fiscalía, pero hay que ponerlo en consonancia con otra serie de sucesos que actualmente nos ocupan en España y que podríamos entender, puestos todos ellos en común, que nos invitan a pensar que se está atacando de un modo, iba a decir indirecto, pero casi de forma directa, a la independencia judicial y a la debida separación de poderes y con ello al propio Estado de Derecho. ¿Por qué se puede llegar a hacer esta afirmación tan categórica que tristemente no nos gustaría tener que realizar en un Estado como España, un Estado democrático? Bueno, pues porque los hechos nos motivan a llegar a esta conclusión. Poniendo la situación actual
política de relevancia, nos encontramos con que el tradicional sistema de mayorías parlamentarias en España, por las que había un bipartidismo entre un partido socialdemócrata y un partido más liberal conservador, que obtenían mayoría suficiente para poder gobernar sin el concurso o acuerdos con terceros partidos que compusieran minorías, principalmente partidos nacionalistas de determinados lugares de España. Eso ha cambiado a día de hoy y el régimen de mayorías para poder gobernar en España depende de la elaboración de pactos complejos, de equilibrios entre fuerzas políticas muy dispares que generan inestabilidad, y por ello aquel que pretenda gobernar, en este caso se da la circunstancia de que en España no gobierna el partido que ganó las elecciones, sino el partido que se quedó segundo en el recuento de votos, en este caso el socialdemócrata, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, fue capaz de obtener acuerdos con una serie de partidos minoritarios cuya suma de todos esos partidos minoritarios más el segundo partido en resultado le daba la oportunidad de gobernar, y así lo hizo. Pero cuando se gobierna, lógicamente, en régimen de coalición con otra serie de partidos, el programa electoral que uno lleva consigo mismo no siempre se cumple, puesto que tienes que llegar a acuerdos con formaciones políticas que tienen programas electorales diferentes, y existe una cierta tensión de ceder constantemente a peticiones que se hagan, aunque no sean las que uno pretenda exactamente. Eso se junta con una serie de procesos judiciales que se han iniciado en el año 2024 y 2025 y que implican a personas muy cercanas a la presidencia del gobierno. No estoy haciendo una valoración política, sino simplemente de hechos, en el sentido de que desde la misma esposa del presidente del gobierno, que está siendo investigada por delitos de corrupción, de tráfico de influencias, de corrupción en los negocios, de intrusismo; el hermano del presidente del gobierno imputado por delitos de prevaricación y de tráfico de influencias; los dos secretarios de organización del partido del gobierno investigados por delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias; el propio fiscal general del Estado, designado por el gobierno e investigado por delito de revelación de secretos para tratar de perjudicar a una rival política. Y de la propia semana pasada tenemos la noticia de que incluso el Ministerio de Presidencia, de Justicia y de Relaciones con las Cortes, propio ministro de Justicia, en el marco de la operación judicial frente a la esposa del presidente del gobierno, el juez de instrucción que está investigando ese supuesto caso de corrupción en la persona de la mujer del presidente del gobierno, ha elevado una petición al Tribunal Supremo, ya que fue aforado el ministro en su condición de ministro y de diputado. Ha elevado una petición al Tribunal Supremo para que se investigue también al propio ministro de Justicia por falso testimonio en la causa de la esposa del presidente del gobierno. Es decir, tenemos un gobierno, por un lado, en una minoría que genera inestabilidad, y por otro lado se le suman una serie de procedimientos judiciales en marcha que le generan una estabilidad política tremenda. Y a partir de ahí se toman una serie de iniciativas que pueden ser coincidentes o no en el tiempo, que desde luego no aparecían en el programa político del partido del gobierno, y que condicionan la independencia judicial. ¿Cuáles son estas iniciativas que nacen con posterioridad al inicio de estos procedimientos judiciales que le afectan? Pues las podíamos tratar por aquellas materias en las que el gobierno trata de influir o de modificar el sistema judicial español. El primero es en el control en el sistema de elección de jueces y fiscales. Lo hemos tratado anteriormente. Hasta ahora se basaba en un concurso de oposición, en un examen de oposición igualitario entre todas las personas que deseen acceder a ese estatus de juez o de fiscal, y se cambia por una formación tutelada por las administraciones públicas, con un sistema de becas y con un sistema de formación reglada impartida por la propia administración pública. Esto puede dar lugar a que
se pierda la imparcialidad de esos jueces que accedan a la carrera judicial a través de este sistema? Pues es muy difícil determinar si eso va a suceder así, porque además la imparcialidad es un concepto jurídicamente subjetivo, no se puede saber cuándo un juez es imparcial, pero bajo mi punto de vista sí que puede afectar a su independencia. Es decir, ¿en qué se diferencia la independencia de un juez o incluso un árbitro actuando en esa justicia privada del arbitraje, a los que se les exige independencia o imparcialidad? La imparcialidad se demuestra con la decisión que se plasma en una sentencia, en un auto judicial, cuando creemos o estimamos que el juez ha tratado a las dos partes por igual y que efectivamente ha fundamentado su decisión en derecho o en equidad, si hablamos en arbitraje de equidad, pero vamos, estaríamos hablando en un resultado a posteriori, una verificación a posteriori, y mientras que la independencia depende de la capacidad de influir que tiene el juez antes de emitir su propio veredicto, alguna de las partes. En este caso, si los jueces para acceder a la carrera judicial necesitan o dependen económicamente del gobierno que les concede una beca, ellos ya nos puede llevar a una afirmación de que ex ante, de que incluso ser jueces ya existe una dependencia económica por parte de los jueces. Luego, por otra parte, hay una, hay una, hay una búsqueda del control del proceso de investigación penal. Hasta ahora, la investigación penal la hacen los jueces de instrucción, y se pretende que sean los fiscales los que sustituyan a los jueces en el proceso de instrucción. Así como los jueces son independientes, los fiscales dependen jerárquicamente del Ministerio de Justicia y el Gobierno, de tal modo que si se elimina a los jueces independientes del control de la investigación judicial, es decir, diligencia de investigación, órdenes a la policía de investigación, todo ese tipo de cuestiones tan importantes en el procedimiento penal, si se les evade a los jueces de esa capacidad y se les transfiere a los fiscales, estaríamos dejando de nuevo el proceso en manos de personas que pierdan independencia con respecto a los jueces. También se cambia, hay una propuesta para eliminar la acción penal pública, la acción pública, que proviene, ya lo sabemos, del derecho, mejor dicho, de la sociedad griega, hace ya 2500 años, con mayor determinación ya en el derecho romano. Se habla de la acción popular en aquellos supuestos en los que los afectados del delito no sea una persona en concreto, sino una pluralidad de personas, como pueden ser los delitos cometidos por funcionarios públicos: cohecho, prevaricación, tráfico de influencias. Casualmente, esos delitos que son los que conforman los procedimientos los que se ha envuelto el entorno del presidente del gobierno actual. Con lo cual puede parecer casual o no, pero si eliminamos la acción popular en todos esos procesos y los dejamos en manos de fiscalía que dependen del propio gobierno, pues tenemos un control del propio Ejecutivo sobre el Poder Judicial en los asuntos que le afectan. Tan es así que popularmente se le conoce a esta ley que pretende eliminar la acción popular del proceso penal como Ley Begoña. Se le conoce en la calle como Ley Begoña porque es así el nombre de la esposa del presidente del gobierno. ¿Por qué se le conoce así? Porque incluso se expresa que esta ley, que viene a modificar el procedimiento penal, se aplicará a los procedimientos penales en curso, entre ellos el de la esposa del gobierno, del presidente del gobierno. Y por último, podríamos hablar de que también se pretende un control del resultado del proceso. Y lo hemos visto en procesos políticos conocidos internacionalmente, como el de la autoamnistía, que ha acordado el Parlamento de España, el Congreso de los Diputados, para amnistiar a aquellos de sus miembros que participaron del proceso de independencia de Cataluña y que fueron condenados por sedición por el Tribunal. Frente a esa sentencia firme de condena, los propios parlamentarios elaboran una ley y votan a favor de una ley que les afecta para autoamnistiarse, con el beneplácito, lógicamente, del gobierno, que, dependiendo de ese régimen de gobernar, se ve forzado a aceptar que aquella ley de autoamnistía sea redactada y aprobada por
por quienes son los beneficiarios de la amnistía, algo que desde luego repele a cualquier Estado de Derecho que una persona pueda amnistiarse a sí misma para evadir la acción de la justicia que le ha condenado penalmente de un modo previo. Así que, siendo respetuoso también al tiempo que se me ha concedido, ya que el maestro Roberto Julio Chávez así lo ha verificado, y por respeto a él y a la universidad y a las personas que están escuchando, voy a ir terminando simplemente con una reflexión que me gustaría trasladar a todos los alumnos que han acudido hoy a esta interesante charla, y es que por más que el Estado de Derecho, no hablo ahora ya de España, sino en cualquier país, en el ámbito internacional, se ve afectado, por más que la independencia judicial, con mayor o menor profundidad, también se pueda ver atacada por el Poder Ejecutivo. No estoy hablando ahora de que suceda o no suceda, sino si eso puede llegar a suceder. Quiero poner en valor la figura del abogado, porque siempre va a estar presente en cualquier proceso judicial, sea justo o injusto el proceso judicial, la voz del abogado siempre se va a escuchar y nunca se va a poder callar. Así que les animo a todos a que ejerzan su vocación, si es la de jueces, si es la de fiscales o si es la de abogados, con determinación, con valentía, porque al final tenemos esa labor social importantísima. Yo hablo ahora desde el punto de vista del abogado, de no dejarnos vencer por el resultado del proceso, sino de poner en valor nuestra intervención durante el proceso, pues somos la voz de la justicia con independencia del resultado, y solamente puede vencer la injusticia cuando no haya ninguna voz que venga a denunciarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias al estimado amigo Jaime Cuevas por esta importantísima alocución que obviamente nos trae claridad sobre algunos temas que obviamente se ventilan en este momento en España. Tengo el gusto de dar paso a la intervención del tercer panelista, el doctor Gilberto Chávez Orozco, a quien también procederemos a presentar este momento. Buenas tardes con todos. Es un honor presentar a uno de los grandes expertos en el campo del derecho laboral. Nos acompaña desde México el maestro Gilberto Chávez Orozco, quien es licenciado en Derecho por la UNAM, fundador y director de la firma legal Chávez y Campos Abogados, especialista en relaciones laborales, maestro en Derecho Laboral con mención honorífica y candidato a Derecho del Trabajo, todas ellas por el Instituto de Posgrado en Derecho. Director general del Instituto de Posgrado en Derecho, presidente de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, coordinador nacional de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Barra Mexicana Colegio de Abogados del año 2018 al 2023, catedrático en la División de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad Panamericana, la Escuela Libre de Derecho y conferencista en diferentes universidades, instituciones y tribunales del país. Coautor de los libros La Reforma Laboral a Debate, El Derecho Laboral en el Cine, Los Grandes Cambios del Derecho del Trabajo en México y Derecho del Trabajo. Con una cálida bienvenida, damos paso a la intervención del panelista maestro Gilberto Chávez Orozco, recordándole que para la misma tiene 20 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Por supuesto, agradezco la generosa invitación de la Universidad Central del Ecuador y evidentemente también del doctor Rubén Darío Castro Oribe, que muy generosamente nos ha permitido estar en este espacio tan importante y con tantas personas que son estudiosas y estudiantes del derecho, que es lo que nos interesa para poder difundir, y es la parte centrada donde yo me quiero dirigir. Por supuesto, quiero contextualizar para ubicarnos qué estamos pasando en México y por qué lo estamos transitando. Quiero, por supuesto, también previamente agradecer y reconocer el nivel de este panel, porque el doctor Roberto Julio Chávez es un abogado muy joven a quien yo respeto y reconozco mucho, que ha sido parte también de este claustro académico y que permite algo muy importante, permite el debate de ideas con la regla de oro de los debates, que es discutir ideas y respetar personas. Él sabe que no tenemos una coincidencia en muchos aspectos, pero es alguien con el que se puede platicar e incluso debatir con respeto y sin tener que llegar a aspectos que sean diferentes a lo que es un mero diálogo. Y por supuesto, el doctor Jaime Cuevas, que también es un abogado a quien tengo el privilegio de conocer, destacadísimo en Europa, y que es un privilegio que vamos aquí a contar con él. Miren ustedes, el tema es realmente trascendente. Yo reconozco la visión del doctor Castro, porque esto escapa a las fronteras de México. Escapa a las fronteras de México porque se extiende
o genera eh, la contaminación de que otras naciones puedan también llevar a cabo este proceso como está ocurriendo actualmente en España. En España están haciendo lo que en México ya hicimos, manifestaciones masivas de juzgadores que están en contra de la reforma. Cuando en México hicimos cualquier cantidad de manifestaciones y el resultado fue que no hicieron ningún caso. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, en México la independencia la adquirimos en 1810 y después de ahí esa independencia, fíjense ustedes, es algo importante. Esa independencia inició un 15 de septiembre con el grito de Dolores. 15 de septiembre. ¿Y por qué digo 15 de septiembre? Lo voy a decir en un momento que es algo importante. Y después en las constituciones que ha habido en México, en 1857 hubo una constitución que efectivamente estableció la elección popular de los ministros de la Segunda Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué pasó? Pues que no funcionó. Y obviamente Emilio Rabaza, que muy atinadamente ha mencionado mi querido doctor Roberto Julio Chávez, fue uno de los críticos de ese modelo porque decía justamente lo que ya estamos diciendo, que ese tema no es propio la elección a los juzgadores a través de un voto popular, porque no es lo adecuado que ocurrir. Déjenme poner en silencio esto porque me están aquí marcando. Y esto es así por lo siguiente. Entonces, resulta que después de la Constitución de 1857, durante algunos pocos años estuvo prevaleciendo esa elección de juzgadores, se emigró a otro esquema y finalmente en 1917 se emite la Constitución que hoy nos rige, hace poco más de 100 años. Y en 1917, desde entonces, se estableció justamente esa división de poderes, un poder legislativo que emite leyes, un poder ejecutivo que las cumple y un poder judicial que es el encargado de hacer que estos dos, o toda autoridad, cumpla con la Constitución y de declarar cuando esos actos de la autoridad van en contra de la Constitución. Y ese fue justamente el punto. Desde que se diseña esta Constitución bajo esta división de poderes, es ahí donde está justamente la semilla democrática de la elección o designación de los jueces, en el diseño que el pueblo mexicano eligió para que se votara por los que debía votarse, que son los que se eligen a través de este proceso, que son los legisladores y el Poder Ejecutivo, pero no el judicial, porque ahí se requieren talentos, atributos distintos a una popularidad. No están o no deben estar, a juicio mío, sujetos a un tema de popularidad, sino que debe de privilegiarse la meritocracia, es decir, los conocimientos, los atributos, el talento, la experiencia. Eso es lo que se debe de procurar. Y todo eso está destruido hoy día, porque en efecto, en esta reforma es producto de que en el sexenio pasado se generaron muchas iniciativas que se convirtieron en leyes e inclusive en reformas que la Corte dijo, esto va en contra de la Constitución, es inconstitucional y por tanto las echó para atrás. Y esto fue una serie recurrente que generó bastante malestar en el Poder Ejecutivo. Fíjense ustedes, en todo el mundo, los poderes ejecutivos no han resistido la tentación de tener un control absoluto para tomar decisiones sin contrapesos y sin cortapisas. En todo el mundo existe esa intención. Lo estamos también viendo en Estados Unidos, donde Trump está también atacando al Poder Judicial y buscando ya desde ahora erosionarlo para no cumplir con las determinaciones de los jueces federales que le han establecido algunos años. Entonces, bajo esta recurrencia de que la Corte empezó a declarar inconstitucionales las reformas que el presidente anterior emitía, y adicionado por un tema que por más que se diga que no influyó, la verdad es que sí, una vez que hubo un cambio de presidente de la Corte, la nueva mujer presidenta de la Corte, en un evento donde concurrieron los tres poderes de la Unión, ella no se puso de pie para recibir al presidente. Dijo, bueno, somos tres poderes iguales, yo soy además una mujer, no tengo por qué rendirle pleitesía al otro poder, por más que sea el poder ejecutivo, y eso también generó una situación que puede ser subjetiva, pero que al final de cuentas es parte del contexto que se generó. Y a consecuencia de eso, fíjense ustedes, a consecuencia de eso, de ese malestar, de ese enojo, de esa inconformidad del Ejecutivo para que el Poder Judicial no le pusiera topes a sus actuaciones, generó lo que estamos viviendo el día de hoy. Debo también de decir para el contexto que el Poder Ejecutivo actualmente, el partido que está en el poder, el partido Morena, tiene el control total de las instituciones del Estado. Obviamente preside el país a través del presidente de la República.
Y en el Congreso de la Unión, que son Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, en ambas cámaras tiene la mayoría absoluta para poder tomar las decisiones que él quiera sin oposición. Aparte de que una oposición que tenemos en México es muy pobre, muy llena de señalamientos, no existe francamente ya oposición. Y para reformar la Constitución en México, aparte de requerirse la mayoría de las dos cámaras del Congreso, también se requiere que lo avalen cuando menos la mitad más uno de las legislaturas de los estados de la República. Tenemos 32 entidades federativas. Bueno, pues ellos tienen, por supuesto, la mayoría de control en los estados con gobernadores y con poderes legislativos en los países. Entonces, pueden reformar la Constitución, como ya lo hicieron, en 17 horas, lo cual es insólito. Con esa capacidad, entonces, lo que decidieron fue para evitar que justamente, y es una realidad, el Poder Ejecutivo se convirtiera o siguiera siendo en un contrapeso a las decisiones del Ejecutivo, dijeron, se van a la calle todos, y todos es todos los miembros del Poder Judicial Federal, ministros, magistrados, jueces, y también todos los de todos los poderes judiciales de las entidades federativas, magistrados y jueces. Son miles de juzgadores que se van a la calle. ¿Por qué? Porque así lo decidió justamente el Poder Ejecutivo, que manda esa iniciativa, el Legislativo se la avala, porque además dice el Ejecutivo, no quiero que le quite ni una sola coma a mis iniciativas. Entonces se legisla prácticamente desde el Ejecutivo, porque el Legislativo pues nada más avala lo que demanda el señor del Ejecutivo, que ya salió y está también ahora una presidenta que tiene la misma línea, muy vinculada también al presidente anterior. Pero bueno, no quiero entrar yo a esos aspectos. Pero entonces, con ese contexto, entonces se lleva a cabo una reforma donde el 100% de todos los juzgadores del país, federales y locales, se van a la calle en dos etapas. La mitad en el 2025 y la otra mitad en el 2027. ¿Qué generó esto? Además, por aspectos que establecieron de que los que se fueran, los que renunciaran antes de que se llevara a cabo una fecha dentro de este proceso, derecho a lo que se llama un haber de retiro, vamos a decir una indemnización. Y los que declinaran después se van sin nada. Entonces hubo una deserción importantísima de juzgadores federales, al punto tal que muchos tribunales colegiados que están integrados por 3 magistrados están funcionando con uno solo, porque los otros 2 ya se fueron. Y para que funcione un tribunal colegiado, cuando menos debe tener un magistrado de carrera. Los otros 2 se cubren con los secretarios que hacen funciones de magistrados. Tenemos realmente un poder judicial federal endeble hoy día, vulnerado, donde la mitad que se tiene que ir de esos ya se fueron varios cientos. Y los demás de esa mitad se van el último de agosto de este año, porque el 1 de septiembre deben tomar posesión, protesta y posesión, la primera mitad que se renueva y la otra mitad será después. Salvo, por supuesto, en la Corte, donde la Corte, un tribunal también que es el Tribunal Electoral y un nuevo tribunal que se llama ahora Tribunal de Disciplina Judicial, que esos ya solamente hoy se renuevan o se nombran y después tendrán periodos de permanencia. Pero de ahí para abajo, los magistrados, los circuitos federales y locales, todos se van a la calle, son miles. En el ámbito federal fueron 881 candidaturas que se votaron. ¿Cómo se votan? ¿Cómo se votaron apenas el día 1 de junio, hace unos meses, 1 de julio? Pues de la siguiente manera. Como son tantos cargos, dijeron, a ver, cada uno de los 3 poderes me va a hacer algunas designaciones y va a haber un comité de evaluación. Y ese comité de evaluación, pues cada poder decidía sus reglas para elegir, para designar o para determinar cuál sería su comité de evaluación. Y así el Poder Ejecutivo, pues los hizo, los que designó, francamente, con un criterio de evaluación que está muy criticable porque mucha gente no tiene ninguno o casi nadie experiencia jurisdiccional. Otros están muy vinculados al partido en el poder. Se ha cuestionado mucho que muchos de ellos inclusive están vinculados a grupos de la delincuencia organizada. El Poder Legislativo hizo prácticamente lo mismo. Y el Poder Judicial, la Corte, el Poder Judicial, como no había ciertas condiciones y no se cumplían ciertos requisitos, su comité de evaluación renunció. Dijo, yo no puedo participar de este proceso. ¿Qué se hizo?
el Instituto Nacional Electoral, que es el que organiza las elecciones, también ya dominado prácticamente por el partido del poder, dijo, bueno, pues tú no vas a designar, se lo voy a pasar al legislativo, lo elige. Y entonces, estos tres poderes hicieron una lista con un supuesto filtro, con bastantes debilidades, para que fueran candidatos. Y después de que estos candidatos tenían ya esa parte que digamos que reunía su criterio de evaluación, pues eran muchos, eran miles y rebasaban candidatos que debían de ser nombrados. ¿Qué hicieron? Algo increíble, una tómbola que se lleva a cabo en el poder legislativo, sacando bolitas para decidir quién se iba a participar y quién estaba excluido. Díganme ustedes si este es para cualquier mentalidad normal, si este es un proceso que verdaderamente privilegie las capacidades de las personas que vayan a ser juzgadoras el día de mañana. Una evaluación de ese tipo, hombre, pues aquí decimos mucho en tono de broma, que por qué no mejor ahora que nos llevamos un avión, vamos a elegir al piloto por voto popular, ¿no? Ya no por capacidad y a ver quién maneja el avión o quién opera a las personas. Entonces, la verdad es que desde la perspectiva de muchos, decimos que esto ha destrozado verdaderamente al Poder Judicial, que ha desequilibrado este delicado equilibrio del Estado y que se ha atrapado y volcado al Poder Judicial para evitar que se convierta en un contrapeso de las decisiones del Poder Ejecutivo. Así es como están las cosas. Hoy día, bueno, como les dije, todas las manifestaciones verdaderamente multitudinarias fueron olímpicamente ignoradas. La oposición en el diseño de la reforma pues no existió porque la verdad es que tenemos una oposición pobre que además no tiene ninguna mayoría dentro de lo que son los órganos legislativos. El gran tema es que para la elección, pues hombre, por el gran número de candidatos, vamos a decirlo así, a ver si me lo explicar. México es una república que tiene 32 entidades federativas y cada entidad federativa tiene municipios, salvo la Ciudad de México que tiene alcaldías, que es lo mismo. Bueno, pues entonces lo que se hizo fue que en cada entidad federativa o en la Ciudad de México se diseñaron algunos distritos para que en esos distritos la población de ese distrito eligiera a X número de juzgadores. Y en el Estado, pues puede haber 30 o 40 distritos, aun cuando los elegidos por un municipio van a juzgar en todo el Estado. Y bueno, pues ¿qué es lo que pasa? México es un país de 130 millones de habitantes, donde la gran mayoría son gente que somos un país de mucha pobreza y por lo mismo también de bastante carencia de preparación académica y en las zonas rurales no llega la información. Somos un país donde hay mucha desinformación. ¿Qué es lo que pasó? Pues la gente no conoce a los candidatos. Yo mismo, que soy un abogado donde me tocó votar, no conozco a los 56 candidatos que venían en una boleta. Y entonces, pues, ¿qué es lo que se hizo? Lo que dijo el doctor Chávez, pues, de algún lado, sospechamos de dónde, pero de algún lado surgieron como que acordeones que eran como si fuera un ejemplo. Mira, así es como tienes que votar. El color X es para tal figura, el color tal es para tal figura. Y dentro de ello hay estos números para tales jueces. Y entonces de una boletita le daban a toda la gente esos acordeones donde ya le decían por quién votar. En este vota por el 56, en este vota por el 31. ¿Y saben qué pasó? Pues que justamente los que venían en los acordeones, que fueron masivamente difundidos, curiosamente, en la inmensa mayoría de los casos, fueron los vencedores. Eso es lo que tenemos el día de hoy. Por eso nosotros pensamos, y lo decimos con mucho respeto, que esto verdaderamente ha debilitado al Poder Judicial. Porque aparte, los juzgadores hoy día ya no llegan por competencia, llegan por popularidad. Durarán X tiempo, dependiendo si son jueces o son magistrados, y después podrán ser reelegidos, algunos de ellos. No todos, por ejemplo, en el Tribunal de Disciplina Judicial, que es el que puede observar, juzgar y sancionar a los juzgadores por emitir resoluciones con criterios no tampoco muy claros, los puede cesar e inclusive puede pedir que se lleve a cabo un proceso penal en contra de ellos. Entonces, pues esto realmente con todo respeto, ha sido un desastre que ha sido totalmente contrario a las normas que rigen cualquier proceso electoral
y democrático. Hemos sido muy cuestionados por los observadores que vinieron a vigilar el proceso, durante el proceso, que se dijo, esto estuvo plagado de ilegalidades. Y después del proceso hemos sido también muy observadores que dicen, esto no es una democracia y tampoco es lo adecuado que se vote a los juzgadores. Incluso la recomendación de la OEA fue, al final, se recomienda no replicar este proceso a los países de la OEA. Sí, evidentemente es la indicación y es justamente para mí la relevancia de lo que hace el doctor Rubén Castro de dar a conocer lo que se está ocurriendo en nuestro país y que no vaya a ocurrir en los demás países. El problema también esto fue generado porque el gobierno ha tenido una gran inteligencia para poder captar y captar a votantes a su favor. Ha generado unos apoyos sociales, programas de asistencia social, donde se les otorga cantidades económicas a las personas que son mujeres, a las personas que son estudiantes, a las personas que tienen cierta edad, a las personas que son adultos mayores, y entonces todo el mundo está recibiendo sus apoyos económicos. Y está documentado que se les dijo, si tú no votas por mis candidatos, te la vamos a quitar. Y si tú votas por los otros, ellos te la van a quitar. Entonces la gente, pues obviamente prefirió conservar sus ingresos mensuales que tomar decisiones de otro tipo. Y esto no lo digo yo, esto está documentado y está difundido. Y este es justamente el peligro, el control total que se ha generado a través de esta actuación que ha tenido el Poder Ejecutivo. Sí, a juicio mío, yo sí difiero que sí se acabó la carrera judicial. ¿Qué es lo que estableció la reforma a la Constitución? Bueno, ahora las designaciones de los ministros, de los magistrados y de los jueces va a ser por voto popular, ya no va a ser a través de la designación de la Corte o del Ejecutivo. Pero la carrera judicial consistía en que alguien entraba de oficial, seguía como actuario, seguía como secretario, luego era juez y luego era magistrado y todo es como entre 16 y 20 años de duración, con cursos, con especialidades, con maestrías, con doctorados, con experiencia. Y entonces hoy día la carrera judicial es únicamente para oficiales, secretarios y notificadores. Y párenlo de contar. Para jueces y para magistrados no se requiere la carrera judicial. Todos aquellos que estaban trabajando, estudiando, preparándose para llegar a ser jueces el día de mañana, les cortaron la aspiración. ¿Que pueden concursar? Sí, pero ya no es la carrera judicial, ya es el concurso distinto a través de simpatías y captar votos. Bueno, les va a dar risa, pero dentro de los requisitos para poder ser candidatos se requería que tuvieran 5 cartas de recomendación de vecinos. Hombre, perdón, esto no es algo serio. Hemos sido la burla. Yo estuve en España hace poco y comentaba eso y la verdad que fue algo tremendo, tremendo. Entonces, es importante difundir lo que ocurre en México, que más allá de la ideología, más allá del partidismo, yo no pertenezco a ningún partido. Y ni soy priista, ni soy panista, ni soy periodista y tampoco soy morenista. Soy simplemente un abogado que lo que busca es que tengamos un mejor país con un mejor Estado de Derecho y con una mejor impartición de justicia. Y yo no creo que juzgadores que son electos por voto popular, por simpatías, por apoyos, vayan a ser buenos juzgadores. Creo que quienes estaban y quienes van a salir han sido, con todas sus deficiencias, lo mejor que ha tenido México en cuanto a impartición de justicia. Tengo 45 años de ser un litigante. Y en 45 años, lo mejor que he tenido en impartición de justicia ha sido el Poder Judicial Federal, con todas las deficiencias que ustedes puedan tener imaginadas. Pero ha sido realmente lo mejor que hemos tenido en nuestro país. Este cambio de juzgadores no beneficia en nada, no mejora absolutamente en nada la impartición de justicia que teníamos antes. Los mismos vicios que tenían antes, nepotismo, que sí existía, corrupción en muy mínimo grado en el Poder Judicial Federal. En los otros poderes puede ser que sea más significativa en los locales, pero en el Poder Judicial Federal prácticamente yo dijera que mínimo, mínimo, mínimo. Pero no mejoró nada, es exactamente lo mismo y hasta incrementado lo que tenemos hoy. La corrupción existe desde el mismo proceso.
Y va a existir todavía porque los jueces hoy o están vinculados con sus electores, o están vinculados con los partidos que los propusieron, o están vinculados con quienes los apoyaron, que son generalmente personas del crimen organizado. Son 881 juzgadores que hemos perdido en México. Y la demás, los otros tantos en el Poder Judicial Federal, van a estar saliendo en 2 años. Déjenme ver. ¿Cuál fue el resultado de la elección? En un país de 130 millones de habitantes, 13%, en las mejores cifras del Instituto Nacional Electoral, es quien votó, quien participó en este proceso electoral. O sea, de 100, 13 votaron. 13 están diciendo quiénes nos van a juzgar. Y no son 13, porque de los 13, ese 13%, más de 1 millón de casillas dentro de, o de cuadritos dentro de la elección fueron anulados, fueron hasta con expresiones ofensivas al proceso electoral. Entonces, póngale 12%. Y aquí algún buen amigo decía, a ver, es como si, a pesar de que el gobierno ha dicho que esto es un éxito, porque ha sido justamente un 13%, hombre, es como si ustedes llegan a su casa y dicen, oye, mamá, en mi examen en la Escuela Central del Ecuador, en el examen de 100, saqué 13, así es de que es un exitazo. Pues aquí es exactamente lo mismo, no me digan que 13% es un éxito en un proceso electoral donde hay 130 millones de personas, que a lo mejor son 100 millones las que son con capacidad de votar, no todos son los que votan. Entonces, ese es el gran problema que tenemos aquí en México, un problema donde prácticamente el Poder Judicial Federal ha sido copado, tomado por asalto y ha sido totalmente anulado para convertirlo únicamente en alguien que va a acatar las decisiones, las instrucciones que le den desde el Poder Ejecutivo, desde donde esto se diseñó. Por eso yo concuerdo mucho con Jaime Cuevas. ¿Qué tenemos que hacer o qué podemos hacer quienes estamos en desacuerdo? Por supuesto, actuando por las armas de la inteligencia y de la cultura. No hay otra, desde mi punto de vista no hay otra cosa. Y yo siempre he dicho que los abogados somos los custodios del Estado de Derecho y que nosotros tenemos la alta responsabilidad y el compromiso social de buscar que haya un Estado de Derecho con una división de poderes, con un equilibrio en los poderes y con una democracia auténtica. La democracia en los juzgadores, en el Poder Judicial, no es mediante el voto. La democracia fue en el diseño. Ya estoy aquí en el la democracia fue en el diseño constitucional donde se estableció esa división de poderes y que nosotros, a través de formar abogados, pensantes, actuantes, que tengan la ideología que tengan, puedan ir definiendo lo que como partido deben hacer. Lo que como abogados deben hacer, lo único que no podemos hacer es no hacer nada. Tengo ya tiempo límite y agradezco muchísimo al doctor Rubén Castro, por supuesto, reconozco a mi querido amigo el doctor Roberto Julio Chávez, a Jaime Cuevas la oportunidad y a todos ustedes por estar aquí. Perdón por irme tan rápido, pero es tanto esto que si no hablo tan rápido no les doy ni la mitad de lo que yo quisiera darles. Gracias y quedo atento, por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, a Gilberto por su enorme colaboración y aporte en esta tarde, como siempre. Vamos a proceder a abrir un breve foro pidiéndoles a los asistentes que si tienen preguntas para los panelistas, pudieran dirigirlas de manera puntual a cada uno de ellos. Y creo que como las horas no son muy, digamos, comunes, en España sobre todo tenemos ya una hora bastante avanzada y Jaime estará también ya un poco inquieto con los tiempos. Entonces digo, intentemos absolver unas 6 preguntas. Ojalá pudiéramos tener dos por cada uno de los panelistas, de manera que atenderemos las inquietudes de los asistentes. A los estudiantes que tienen a su cargo el manejo de esa parte del trabajo, por favor, que nos hagan conocer las preguntas que se han postulado. Dice que si no hay preguntas o no entendieron nada o todo quedó muy claro. Sabemos que efectivamente esa es una
una práctica muy generalizada, ¿no? Si no hay preguntas, ¿se entendió todo o hay poca comprensión? Ernesto Francisco Segovia levantó la mano. Eh, Le damos la palabra a Ernesto Francisco Segovia, por favor, para que en lo más breve posible postule una pregunta indicando a quién la hace. Al maestro Gilberto, por supuesto, ¿no? Que acaba de concluir su intervención. Y la pregunta va en sentido de, ¿pudimos haber hecho algo distinto? Digo, además de que nos advirtieron que el Foro de Sao Paulo, es decir, la agenda política venía con esta administración y la anterior, pero judicialmente pudimos haber hecho algo distinto. En México pudimos haber participado de manera distinta frente a porque este es un ejemplo de México para el mundo. Es decir, hay una agenda política que va caminando en América Latina y como tal, creo que nuestro ejercicio puede ser valioso para que otros estados de América Latina puedan reflejarse y evitar que les pase lo que ya nos pasó a nosotros y que por supuesto le ha pasado a otros hermanos latinoamericanos. Pudimos haber hecho algo diferente, existía algún mecanismo jurídico para poder revertir esto que estamos viviendo ya, esta limitación al poder judicial, esta condición de desesperanza al poder judicial. O sea, pudimos haber hecho algo realmente. Si me permite, doctor Castro, responder. Sí, por favor, adelante, Gilbert. Claro, sí, maestro Segovia, un gusto saludarle y por supuesto agradezco su pregunta. A ver, primero quisiera yo decir, si tenemos un enfermo, para curarlo no se le mata, se le cura. Aquí lo que se hizo fue cortarle la cabeza al Poder Judicial. ¿Qué pudimos haber hecho? Sí se está haciendo. Sí se está haciendo. La organización de jueces ha llevado a cabo actos ya no en el contexto interno, porque no hay manera de que internamente a través de vías judiciales se tenga éxito si justamente el Poder Judicial es el que está siendo atrapado para que tome decisiones que no sean totalmente objetivas. Entonces, existen instancias internacionales que se están llevando a cabo que, para bien o para mal, toman su tiempo, pero sí la JUFED, que es una de las asociaciones de juzgadores federales, está llevando a cabo algunas acciones que están en camino para que solamente a través de esa vía. Y sabemos que lamentablemente esto toma un buen tiempo. Creo que esto va a tomar un buen tiempo, que hay cosas que ya se hicieron y que no tienen remedio. En este cambio de todos los juzgadores, la mitad ahora, en un mes y medio, 2 meses, creo que esta es una batalla perdida. Pero que falta todavía la otra mitad, que es el 27, y que ahí todavía hay oportunidad de parar y de revertir, pero a través de instancias internacionales, porque internamente no hay nada, una clase política o una oposición política totalmente inexistente, y tribunales hoy día totalmente copados y con un tribunal de disciplina que seguramente lo sancionaría si es que emitieran algunas decisiones, tiene el control de la fiscalía, tiene el control de la unidad de inteligencia financiera, pues tienen todo. Y ahora que tienen también los datos biométricos y todo lo demás, entonces internamente hay pocos que se puede hacer en Maestro Segovia. ¿Y qué es lo que más que se puede hacer? Pues lo que estamos haciendo aquí, compartir, difundir, externar, generar conciencia, generar visión, porque yo reitero, los abogados desde nuestra trinchera, desde la academia, desde la postulancia, desde el litigio, desde las voces que podemos externar, tenemos que ir haciendo que esto cambie en algún momento. ¿Tendremos que padecerlo esto un tiempo? Sí, ni hablar, no hay remedio, pero aspiramos a que esto no sea eterno. Algo se puede hacer entonces. Muchas gracias por la pregunta. El licenciado Gabriel Hernández Rodríguez ha postulado una pregunta en el chat para el doctor Julio Chávez, Roberto Julio Chávez, que dice que señaló que el modelo de evaluación a los jueces será el voto mismo. Y le pregunta entonces, ¿qué trascendencia o qué papel desempeña la carrera judicial? Por favor, Roberto Julio. Muchas gracias. En principio, quiero también manifestar que es enriquecedor escuchar todas las voces. En mi caso, me retroalimentan,
una brillante exposición del director, del maestro Gilberto, y también del maestro Jaime Cuevas. Em, Considero que la carrera judicial, como se ha dicho, no desaparece, y sí sigue habiendo un modelo de méritos para ascender en los diversos puestos que integran el Poder Judicial, pero ya no el de jueces, magistrados y ministros. Eh, no obstante ello, pues es un sistema, así yo lo voy a señalar porque en México hay sistemas muy similares. Hay sistemas de servicios profesionales de carrera en la Administración Pública Federal, y lo que se busca es evitar las discrecionalidades extremas, además de que tratan de estabilidad laboral. En México, por ejemplo, hay un régimen de trabajadores de confianza y de trabajadores de base, como se sabe en la administración pública. Entonces, me parece que sí es importante mantener eh, ese sistema de carrera, la carrera judicial, para un secretario. Yo podría incluso decir que parecería que se dice ahora que se acabó el Poder Judicial porque no están los titulares, pero muchas veces las bases de trabajadores no son reconocidos. Muchas veces hay secretarios brillantes que hacen exposiciones, argumentaciones. Hasta hace poco ya se les reconoce que incluso hay colaboraciones de 2 o 3 secretarios en las ponencias de los magistrados, de los jueces y de los ministros. Entonces, me parece que demeritar ese trabajo, bueno, quizá no se está demeritando esa pregunta, ¿no? Sino debemos de más bien darles esa relevancia e importancia al trabajo que hacen los distintos puestos del Poder Judicial y que también integran el Poder Judicial. Es muy interesante, por ejemplo, que un secretario ya no está, digamos, bajo su estabilidad laboral, ya no está solo en el titular del juzgado. Hay ocasiones que incluso no piensan igual el juez que el secretario, pero el secretario ya tiene estabilidad. Entonces, de alguna manera ha habido hasta conflictos, a veces respetuosos, algunos, otros han rebasado. Pero sí me parece importante sí mencionar eso, no desaparece y sí es relevante. Eh, em, el otro, desde luego, los puestos de juez, magistrado y ministro, pues van a ser temporales y van a requerir ese requisito de la elección. Entonces, me parece que el sistema de meritocracia, concluyendo, sí se mantiene relevante y sí va a operar por medio de estos actores que ya he mencionado, y muy similar al que se lleva en la administración eh, pública federal. Sería todo de mi parte, muchas gracias. Gracias, Roberto. Hay 4 personas que han pedido hacer preguntas y les voy a pedir a los panelistas con el comedimiento debido, que primero procedamos a escuchar las preguntas que formulen para después contestarlas. Y a las personas que han pedido la palabra, les solicitaré de la manera encarecida que primero indiquen a quién va dirigida su pregunta y formulen la interrogante, por favor, del modo más ágil o breve posible. Jennifer Cuesta, Sonia Maldonado, Sonia Santillán, perdón, y Mónica Chávez, y parece que la otra persona que estaba interesada parece que ha quitado ya su interés. Bueno, entonces les daré en este orden. Jennifer Cuesta, Sonia Maricela Santillán y Mónica Chávez, por favor. Pueden intervenir. Muy buenas tardes, ¿me escucho bien? Se escucha bien. Les saludo desde Colombia, mi nombre es Jennifer Cuesta Mosquera, abogada y residente también mexicana, soy colombiana y residente mexicana. Me enorgullece mucho estar en este espacio. Mi pregunta va dirigida para el maestro Gilberto, que su intervención estuvo excelente, y es relacionado en lo siguiente. Acá en Colombia también estamos haciendo algunas reformas y uno ya después
pues finalmente uno no puede llorar sobre la leche derramada, diríamos, hasta cuando ya se sienten esas reformas. Es encontrarle cómo va a ser el camino más satisfactorio y haciendo un análisis y un estudio comparado. Aquí en Colombia tenemos jueces municipales, tenemos jueces que se reúnen en varios municipios, tenemos jueces, hagan de cuenta, de entidades federativas y de los de la sala. En atención a ese análisis comparado, a mí me gustaría saber si los cambios solamente fueron para los de la sala y los de entidades federativas, o todo juez va a tener que realizar los cambios. Y la segunda pregunta es, uno cuando hace crítica, y más cuando somos académicos, somos docentes y postulantes, como ustedes lo dicen allá, uno siempre le ve como el camino negativo. Pero me gustaría de pronto que me pudieran compartir quizás cuál sería ese camino positivo o esa esperanza frente a ese cambio que a todas luces, y según la referencia que acabo de escuchar es político, cuál sería como ese parteagua, esa esperanza para que la carrera judicial no se convierta en un lobby político y sí pueda hacer el control judicial pertinente que se necesita para resolver los conflictos como un mecanismo heterocompositivo. Muchas gracias. Gracias a Jennifer Cuesta. Sonia Santillán, por favor. Sí, muchísimas gracias. Pues buenas tardes a todas y todos. Más que una pregunta, me gustaría conocer la opinión del maestro Jaime Cuevas en relación a todo lo que ya magistralmente han expuesto tanto el maestro Gilberto Chávez como el maestro Roberto Julio Chávez. ¿Cuál sería su punto de vista sobre lo que se suscitó en México? Digo, partiendo del discurso político que lo motivó, que fue pues la corrupción que existe o existía en el Poder Judicial, y que el pueblo, atendiendo al ámbito, a la soberanía, pues es el que tiene que designar a sus funcionarios, entendiéndose ya actualmente a los jueces, magistrados y ministros. Me gustaría saber su opinión conforme a la experiencia y conforme a lo que están ahorita transitando también en España. ¿Qué es lo que piensa del caso México? Y si se pudiera optar por otro sistema para la elección de jueces con base en este voto popular que se ha establecido. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Mónica, por favor. Mónica Chávez. Hola, vale. Bueno, era un poco también lo que ha dicho la anterior em, chica, que, o sea, era más que pregunta, es como una comparativa que haga Gilberto Chávez y Jaime Cuevas, en plan de viendo la situación que hay en cada país, en México y España, qué cosas se podría haber evitado o qué cosas se podría hacer mejor comparando la situación en la que están ambos países ahora mismo. En plan, desde el punto de vista, claro, de los conflictos que hay a nivel político y claro, teniendo en cuenta ya como el camino que tiene cada país, hablando desde el tema judicial, como qué cosas se podrían aprender desde el otro lado. Muchas gracias, Mónica. Para proceder a las respuestas, por obvias razones, voy a darle primero la palabra a Jaime Cuevas. Después continuaremos con la intervención de mi estimado amigo Gilberto Chávez y cerraremos la jornada con la respuesta también de Roberto Julio Chávez. De tal manera que en ese orden, por favor, les pido se sirvan ustedes intervenir. Jaime. Bueno, pues muchas gracias a las personas que han intervenido, agradeciendo la oportunidad de expresar mi opinión también al respecto de esas preguntas. Lo primero, y muy rápidamente, justamente cuando estaban hablando, estaba exponiendo el maestro Roberto Julio Chávez y el maestro Gilberto Chávez sobre la situación de México, me venía a la cabeza de forma natural el segundo ejemplo que ha puesto el maestro Gilberto Chávez. Si yo quisiera que me operara un médico, ¿qué lo haría? ¿En función de que esa persona haya demostrado unos conocimientos objetivos frente a un tribunal y una preparación para poder operarme? ¿O lo haría incluso cuando uno desde aquí de España ha visto la campaña que determinadas personas han hecho para ser magistrados jueces en México a través de Instagram, a través de redes sociales, que parecía más un concurso que realmente una exposición de las capacidades de méritos de esas personas? Pues yo honestamente me dejaría operar por alguien que haya demostrado de una manera objetiva sus conocimientos de medicina y no simplemente por quien caiga mejor
a una determinada pluralidad de personas. Luego, por otra parte, he creído entender, y aquí me corregirán a continuación, si no, cualquiera de los dos excelentes ponentes mexicanos, que el sistema de elección está basado también en un criterio territorial, geográfico. Es decir, que se ha votado a aquellas personas que van a formar parte de los tribunales en el ámbito geográfico en el que se presentan, y eso puede llevar a una perversión de la justicia que se va a administrar. Conocemos que, por ejemplo, el sistema de jurado exige que las personas que van a formar parte del jurado que va a juzgar a un determinado investigado o un acusado debe ser lo más objetivo posible, con los menores prejuicios posibles a esa persona. Cuando estamos hablando de criterios de cercanía, puede haber más posibilidad de conflicto de interés previo, incluso de conocimiento de las partes o de similitud respecto de las circunstancias vividas, que compliquen que el juicio, la labor judicial sea justa. Así que particularmente no me siento cómodo con la idea de una elección universal de los jueces que no esté basada en un principio de méritos, sino en una campaña básicamente electoral en la que entran en juego variables que tienen poco que ver con la administración de justicia, como puede ser los medios con los que cuenta esa persona para poder hacer la campaña, que puede dar lugar también a la perversión y que determinados grupos de poder financien las campañas de determinados jueces para que luego actúen a su favor, o incluso el hacer cierto populismo, cierta demagogia dirigida a una parte de la sociedad que no tiene esos conocimientos jurídicos ni no tiene una noción de qué debe de tener, cuáles son las cualidades personales y profesionales debe contar una persona que va a administrar justicia en nombre del pueblo. Y respondiendo a la segunda pregunta de Mónica Chávez, en cuanto a las similitudes y diferencias de lo que está pasando en México y en España, por suerte, no estamos actuando a nivel individual, sino, como saben, estamos dentro de la Unión Europea y existen órganos macronacionales dentro de la Unión Europea que pueden hacer esa labor de contrapeso de las decisiones unilaterales que está tomando el gobierno para rodear, como decíamos antes, 360 grados alrededor de la justicia para intentar controlar el acceso a la judicatura, el desarrollo del procedimiento e incluso revertir las resoluciones judiciales cuando les son desfavorables. Contamos con ese apoyo en la Unión Europea. La Unión Europea todavía no tiene muy definido, es triste decirlo, pero 30 años después la Unión Europea no tiene muy definido el alcance de sus funciones, porque siempre se respeta el principio de autonomía de los países que la conforman. Es un sistema paliativo, pero con determinadas limitaciones, pero sí tenemos esa ventaja con respecto a México. Y luego, en cuanto a similitudes, y retomando lo que decía el maestro Gilberto Chávez anteriormente, los juristas tenemos la labor de hacer pedagogía respecto a la importancia ya no solamente del sistema de elección de jueces, sino ir un paso más allá respecto a la importancia de la separación de poderes. Lógicamente conocemos a Montesquieu, conocemos una serie de condicionantes como juristas que somos, pero sí tenemos que resaltar la tremenda importancia que tiene para una convivencia ordenada. Podemos hablar del contrato social de Rousseau, de por qué cedemos una gran dosis de nuestra libertad individual para que sea gestionada por el Estado. Si el sistema de separación de poderes desaparece, ¿por qué voy yo voy a ceder gran parte de mi libertad individual, de mis bienes en forma de impuestos, en favor de un órgano que a su vez no está controlado por nadie, como puede ser un gobierno? Para eso me controlo a mí mismo, sin límites, antes que me controle a un tercero, como puede ser un gobernante, sin el contrapeso de la separación de poderes y el contrapeso de un poder judicial independiente. Muchas gracias, Jaime. Gilberto, por favor. Bien, sí, con mucho gusto. Respecto a lo que comentaba la maestra Jennifer, a quien le reconozco y aprecio que también esté aquí presente desde Colombia, qué bueno que nos acompaña. A ver si entendí la pregunta porque se escuchaba un poquito lejano, maestra, pero se expulsa, por así decirlo, al 100% de los juzgadores federales y locales, jueces, magistrados y los ministros, aunque los ministros pudieron también competir, y las 3 mujeres
que fueron designadas por este régimen ganaron, curiosamente, y ellas repiten. Entonces, de ahí en fuera, prácticamente el resto es una renovación total y absoluta en dos etapas, la primera este 2025 y la restante el 2027. ¿Qué tiene de bueno? Híjole, me pone usted en un aprieto, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué le ve de bueno? Pero intentando encontrar algo positivo en ello, yo diría que lo que podría ser bueno es que sí se establece una participación significativa de igual a mayor de las mujeres. Por ejemplo, en la Corte, de los 11 ministros que eran, se reduce a 9, pero de ellos, obligadamente, entonces 5 mujeres. Pues hay más mujeres hoy día, y no solamente ahí, sino también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en algunos otros organismos se ha privilegiado también la participación de las mujeres, y eso sí me parece relevante. Yo creo que también hay que aplaudir lo que hay que aplaudir. Las mujeres sabemos que en todo el mundo, y particularmente en los países en desarrollo, como son el de ustedes y el nuestro, pues hay que darle a las mujeres el espacio que les corresponde, porque son muy talentosas y creo que han estado pues muy hechas de lado, y hay que dar ese espacio. Yo vería esa parte. Y bueno, pues en esta parte comparada, yo nada más comentando un poquito lo que dice el maestro Jaime Cuevas, a diferencia de México, en España, partidos políticos de oposición. Y hay también oposición dentro del mismo PSOE, que es actualmente el país, el partido que gobierna a través de Pedro Sánchez. Esa es una gran diferencia. Aquí realmente no hemos tenido oposición, y han barrido con todo las propuestas iniciativas presidenciales de reformas legales a las que se les dice no le quiten ni una sola coma. Y aparte de que internamente sí hay una cuestión diferente en España, también efectivamente su pertenencia a la Unión Europea hace que también deban de observar aspectos democráticos que la misma Unión Europea les exige, respetando el Estado de Derecho. Entonces son temas diferentes que creo yo que marcan una distancia muy importante de nosotros. Moraleja, pues hombre, si vamos a votar por un poder ejecutivo que nos acomoda y nos gusta, está muy bien, pero generémosle un contrapeso votando por un legislativo que no sea totalmente proclive a ese partido, para que haya disputa, para que haya retroalimentación, para que haya diferencia de ideas, para que haya lo que aquí el doctor Roberto Chávez y yo podemos tener, que es diferencia y encontrar soluciones y puntos de encuentro. Porque si él me avasalla o yo lo avasallo, pues esto entonces ya no funciona bien. Entonces yo creo que esa diferencia de posturas y una oposición razonable contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho y le da razón de ser a esa esencia, para que no haya un autoritarismo, un totalitarismo que se convierta en pues una figura que no quería yo mencionar, pero que finalmente se convierta en una dictadura. Decía Vargas Llosa que México tenía la dictadura perfecta porque era la dictadura de un partido, que era el PRI en aquel entonces, pero el PRI ya está prácticamente extinguido. Pero hoy día tenemos también un problema con un partido que es enormemente dominante, para bien o para mal, ¿eh? Buena parte de su éxito es porque todo mundo quedamos resentido en contra de los gobiernos anteriores del PRI y del PAN, y se capitalizó de una manera extraordinaria por el partido Morena y por el líder moral, que es López Obrador, que es un político que tiene un gran talento y que ha sabido capitalizar todos estos puntos negativos de los contrarios. Pero yo creo que sí, la moraleja sería: votemos inteligentemente y generemos que haya contrapesos, inclusive en los mismos poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, para que el judicial tenga su función y que sea por meritocracia, no por popularidad, no por votos, no por simpatías, y menos por cartas de recomendación de los vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto. Roberto Julio Chávez, por favor. Pues finalmente volver a agradecer la invitación. Insisto, uno se lleva siempre ideas, planteamientos que tenía, y los vuelve a repensar. Y bueno, para concluir, yo me gustaría citar justamente ese texto de la Política de Aristóteles, porque considero que no hay modelos ideales. Es decir, se pueden concebir, Aristóteles muy inteligentemente para mí en ese texto,
hace un símil de las figuras de gobierno, las formas de gobierno, y lo asimila con lo del ser humano. Los seres humanos no somos solamente virtuosos, también tenemos vicios. Es una naturaleza humana. Y incluso nos decía este autor que podría haber un equilibrio, y lo decía, ¿no? Hay monarquía, puede ser tiranía, aristocracia, puede después oligarquía o democracia, demagogia. O sea, las partes perfectas o virtuosas y los vicios o los defectos, ¿no? Me parece que mi opinión es en torno a eso, de lo que estamos viviendo en México. De momento no podríamos evaluarlo desde mi perspectiva para decir si está incorrecto o no. Quizá esto se debatía cuando se incluyó el 123 constitucional, o los derechos sociales en la Constitución eran impensables, pero bueno, se logró a partir de una revolución. Ahora hay un modelo distinto, yo lo veo así como un sistema de control distinto, más allá de los actores que están ahí. Creo que sí hay muchas cosas que deben de mejorarse, incluso coincido mucho con mis compañeros expositores. Creo que son cosas que sí no deben de dejarse, sino retomarse y mejorarse. Y también, y con esto también quiero cerrar, insisto, creo que no hay modelos perfectos. Por ejemplo, yo siempre me cuestioné eh, como postulante, me cuestioné al llegar al Poder Judicial Federal de que se decía de esta carrera judicial y entonces había secretarios que pasaban a ser jueces o pasaban a ser magistrados. Y incluso yo ahora como defensor público, algunos me cuestionan, me dicen, bueno, es que no pasaste por ser oficial y ahora eres defensor. Sin embargo, pues yo tenía una experiencia de 10 años en el litigio, en la postulación de asuntos. Entonces, también creo que los invito a estar, al fin del día la carrera judicial también de pronto se puede convertir en un escalafón ciego. Y puede haber una persona que esté juzgando a situaciones, problemas jurídicos, gente de carne y hueso, que jamás haya desahogado una audiencia, porque se lo pasaba haciendo resoluciones que aprobaba desde luego el titular. Entonces, me parece que también el proceso es algo vivo, algo, el arte de ser, yo así lo considero, no solo es ciencia el ser abogado, y ese arte de escuchar, de dialogar, de convencer. Entonces, parece que el antiguo sistema sí cerraba esa oportunidad, porque insisto, en la mayoría no eran exámenes abiertos a toda la población, eran en su mayoría exámenes internos, cerrados, solamente podían acceder quienes habían pasado por esos escalafones y le cerraba ese diálogo al Poder Judicial. Entonces me parece que este modelo hay que evaluarlo. Tampoco he hecho las campañas al vuelo, ni creo que ya se resolvió el problema en México, pero sí creo que hay que darle una oportunidad y se podrá evaluar ya en su momento si funcionó o no funcionó. Ahora es un poco precipitado y bueno, pues yo, así lo digo, le deseo lo mejor a mi país, aquí vivo y espero que las cosas mejoren y sobre todo el acceso a la justicia y también invito a que haya más foros así, más voces, se discuta y que estemos muy atentos a lo que ocurre. Eso es lo más importante, nuestra participación. Y pues agradezco a todos y a todas escucharme y un abrazo desde Ensenada, Baja California. Saludos. Muchísimas gracias. Yo intentaba o tenía pensado al término de este panel hacer una especie de síntesis de las exposiciones de nuestros destacados panelistas y creo que se torna innecesario realmente. Pero no dejaré de mencionar al final que, claro, este tema es un tema tremendamente controvertido, no es un asunto sencillo, precisamente a la inversa es difícil y complejo. Discutir los temas relacionados con la función judicial nunca han sido cuestiones de fácil dilucidación. Inclusive
pensado desde los temas propios del ejercicio del poder, los aspectos de la función judicial y el ejercicio de la judicatura se han presentado siempre como temas de gran complejidad. Están involucrados en estos aspectos o en estos temas cuestiones como, obviamente, la necesidad de garantizarle a la población la idoneidad de las decisiones judiciales, que sirvan precisamente para garantizar el respeto a los derechos y la legitimidad del ejercicio de los mismos. Estamos ante la necesidad de garantizar también la existencia de una tutela judicial efectiva que esté sin duda alguna apegada no solo a la norma, sino también a la necesidad de esa sed que tiene la población también de vivir en condiciones de equidad, de justicia y de seguridad. Están también involucrados aspectos como los que han visto aquí expuestos por nuestros panelistas referidos a la división de poderes, a la necesidad de que todo eso también esté sustentado en la necesidad de una sociedad que disfrute y tenga la posibilidad de contar con el ejercicio de la capacidad de decisión, que tenga contrapesos, que no permita la arbitrariedad, que no dé posibilidad de la infracción, precisamente porque necesitamos sociedades también que vivan en el marco del derecho y de la legalidad. Y claro, no podemos dejar de pensar en una justicia que, siendo parte del poder, siendo entonces parte de lo político de la sociedad, tenga entonces estos asedios y estas circunstancias que obviamente ha mencionado uno de nuestros estimados panelistas. Hay apetencias que obviamente se proponen para buscar cómo garantizar precisamente lo contrario que se ha señalado como la necesidad de la sociedad. Habrá mucha tela que cortar. Roberto Julio nos ha dicho: aquí hay todavía una gran cantidad de cosas que probablemente tengamos que dilucidarlas. Jaime igualmente nos ha dado una importante muestra de que las diferencias entre los procesos que hay de uno y otro lado igualmente nos invitan a la reflexión constante y a la profundización de nuestras apreciaciones sobre los diferentes aspectos que ello implica. Yo les quedo tremendamente agradecido, como siempre, a mi gran amigo y estimado maestro Gilberto Chávez Orozco, a quien le envío a la distancia un fuerte abrazo. A Roberto Julio también, mi compañero de Alal, un gran abrazo. Y a Jaime Cuevas, con quien hemos podido conversar recientemente, pero que creo que también tendremos la oportunidad de entablar una importante amistad y una buena relación académica. A los estudiantes y a todos los participantes de todos los países que han estado también acompañándonos en la tarde de hoy. Les agradecemos enormemente y esperemos que este esfuerzo que hemos hecho también desde la Universidad Central contribuya enormemente a los propósitos de aclarar y de mejorar justamente lo que la sociedad aspira. No es un tema solo de abogados, es un tema también de la sociedad, y en el marco de eso creo que justamente se cumple esa necesidad que sugerían también nuestros panelistas. Los abogados tenemos que contribuir a las soluciones de los problemas de nuestra sociedad. Un abrazo nuevamente, gracias, y cerramos esta reunión de hoy en los términos que hemos planteado. Gracias. Gracias, un placer, un abrazo, Jaime, Roberto, un gusto. Les abrazo a la Gracias. distancia y a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Mónica Chávez también, un abrazo hasta España. Jennifer también hasta Colombia. Gracias, estamos en comunicación. Y Rubén Castro, pues un abrazo y pronto estaremos en contacto. Todavía continuaremos más. Gracias a todos. Un abrazo a todos también, muchas Una buena gracias. Y a noche. disposición de todos también en LinkedIn, quedo a disposición de todos para mantener
contacto personal y profesional si así lo desean. Un abrazo y muchas gracias. Una buena noche con todos.